Bien, buenas tardes. Ya estamos de nuevo en directo. Poco a poco se va accediendo la gente. Como estamos tan seguidos, prácticamente no tenemos tiempo de descanso, pues me imagino que el personal pues también tendrá que beber agua, ir a bañero, esas cositas que se suele hacer cuando tenemos la sesión tan continuada. Pero en fin, ya veo que tenemos ya 50 personas dentro, con lo cual iremos subiendo poquito a poco. Bien, ahora, como hemos venido aportando, vamos a hablar del papel educativo que han jugado los medios de comunicación en los tiempos de pandemia. Para ello vamos a contar con el doctor Richard Ferreira y, claro, yo creo que quién mejor que presentarlo que la profesora Claudia Jaime, que lo conoce mucho mejor que yo y lógicamente ella podrá dar una visión mucho más acertada y mucho más completa del profesor Richard Ferreira. Así que, sin más dilación, Claudia, encantado de verte de nuevo. Richard, encantado de verte también de nuevo. Y ojalá pronto nos podamos ver también allá por la UAP. Claudia, cuando quieras. Muchas gracias, doctor. Bueno, les quiero contar que nuestro expositor es especialista en comunicación y periodismo, editor de contenidos, docente, conferencista, consultor, analista social e investigador, especializado en comunicación social y política, comunicación digital, humanidades digitales y medios de comunicación. Es docente de las carreras de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma de Asunción y de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Fue director de las carreras de comunicación de la Universidad Autónoma de Asunción entre los años 2002 y 2015. Recientemente colaboró con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior para la elaboración de los criterios de calidad y evaluación para las carreras de comunicación del Paraguay y fue par evaluador del Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Enseñanza de Periodismo y Comunicación, CLAEP. Es fundador y director de la editorial Tiempo, Ediciones y Contenidos, así como de la Escuela de Periodistas. Ocupa el cargo de director del Centro de Comunicación y Periodismo del Paraguay. Es autor del capítulo de Paraguay del libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, coordinado por el profesor español Ramón Salaverría, y como especialista en comunicación colaboró con diferentes organizaciones, entre ellas la Unión Europea, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Programa de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, en oficinas públicas y privadas de comunicación, también como en diferentes medios periodísticos. Trabajó en los diarios Noticia, Última Hora y fue el que impulsó la versión multimedia de ultimahora.com y diseñó el contenido periodístico y fue editor general del sitio deportivo de10.com.pi. Estuvo vinculado también a la radio y a la televisión en varias etapas de su profesión periodística y actualmente se dedica a la docencia, es consultor estratégico en las áreas de comunicación y periodismo para organizaciones nacionales e internacionales. Con ustedes, Richard Ferreira Candia. Richard, perdona, parece que tenemos el micrófono silenciado. Ahora sí, perdón, para que no acople, disculpas. Bueno, estaba diciendo un agradecimiento para las autoridades de la Universidad Autónoma de Asunción, para los organizadores de este segundo encuentro internacional sobre educación, educar en tiempos difíciles, y permítanme dar un agradecimiento especial a Luis, ¿verdad? A Fabio, a Luis, que ayer lo veíamos en medio de varios terremotos, ¿verdad? Esperamos que estén bien, ¿verdad? Luis, que estés bien. Gracias también a Fabio y también a la decana de la facultad, la doctora Matilde Duarte, y obviamente también a la coordinadora de las carreras de comunicación, Claudia Jaime. Un honor para mí estar en este congreso que plantea un tema sumamente interesante y que venimos estudiando desde hace tiempo a nivel regional, aquí también a nivel local.
el papel educativo de los medios de comunicación en tiempos de pandemia y puse un agregadito más para sintetizar un poco de lo que pretendo hablar hoy. Navegando entre la educación, el miedo, la prevención y las informaciones falsas. Estaré compartiendo un artículo que precisamente estaba trabajando en estas últimas semanas y nuestro querido profesor Luis me irá acompañando con algunos slides para darle un poquitito de, digamos, de visibilidad también a lo que se está planteando. Así que si me permiten, inicio esta exposición. En medio de esta pandemia, los medios de comunicación, como todos, estuvieron y están a prueba, tratando de conocer cómo manejar una situación que se nos escapó de las manos. Los medios están navegando entre la educación, un rol que tiene desde siempre, el miedo al enfrentar algo desconocido, la prevención y las informaciones falsas. Navegan en dudas sobre cómo tratar determinados temas, principalmente aquellos vinculados a la salud y, por qué no decirlo, también a la educación, en un suceso mundial en el que cada día se aprende algo nuevo. Los medios han actuado con discreción, en algunos casos con mucha responsabilidad, pero también cometieron errores como en todos los ámbitos. Las razones son varias y van desde el hecho de ser un nuevo fenómeno, la precariedad laboral y sobre todo por la falta de capacitación especializada para tratar estos tipos de temas en situaciones como la que estamos viviendo. Hablo específicamente de las áreas de salud y educación. Como saben ustedes, los medios de comunicación son parte importante para la formación de la opinión pública y el aporte que brinden siempre será fundamental para fortalecer a la sociedad y el desarrollo de un país. Fueron y son soportes de aspectos sumamente positivos en algunos ámbitos, como en el tratamiento delicado de temas sensibles. Los medios se vieron obligados a ser más cautos y precisos, lo que les permitió en ese ámbito tener la oportunidad de recuperar en cierta medida la credibilidad que estaban perdiendo. La gente empezó a recurrir de nuevo a los medios de comunicación, sobre todo a los grandes, para informarse sobre la pandemia. Es decir, su papel educativo fue y sigue siendo muy importante. En una época en la que la tecnología es una de las principales herramientas de comunicación, el mar de informaciones que se ha generado hizo que primara en determinados momentos la confusión. Fue ahí donde los medios se convirtieron de vuelta en fuentes de consultas para tratar de conocer informaciones que estén al menos contrastadas. La tecnología, así como trajo una mayor libertad de expresión y participación, ha causado desinformación por la abrumadora cantidad de información que circula en todos lados, perdiéndose entre ellas las verdaderas e importantes. Ahí podemos sumar la aparición de las llamadas noticias falsas, y lo pongo entre comillas, que siempre existieron, pero ahora encontraron un entorno mucho más ideal para amplificarse. Dicho sea de paso, no deberían ser conocidas así como noticias falsas, al menos eso creemos en algunos círculos académicos, porque ninguna noticia puede ser falsa nunca, al menos conceptualmente. En todo caso, podemos hablar de informaciones no correctas o sencillamente de mentiras informativas o informaciones falsas. Pero esa es una cuestión de discusión terminológica que no nos ocupa en este momento. De mi parte, al menos, aviso, usaré esa terminología para referirme a ese fenómeno nefasto para la comunicación. Lo que se plantea acá es que, así como hay mucha información en todos lados, navegamos entre las que son verdaderas y las que son falsas. En este campo, los medios fueron y seguirán siendo fundamentales para cumplir con un rol de verificadores, contrastadores de la información, para informar con criterio, para educar, para prevenir y para desenmascarar aquellas informaciones que dañan a la sociedad. Ese fue un valor para destacar en cuanto a la labor educativa de los medios, en algunos al menos. Estoy hablando de Paraguay. Indudablemente cada uno de ustedes también de seguro tiene alguna apreciación sobre el rol que cumplen los medios en sus países. En Paraguay, de acuerdo con lo que señala la Constitución Nacional en su artículo 28,
reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz y ecuánime. Profesor, si podría presentar el primer slide. En esta exposición no entraremos a hablar sobre lo que está fuera de la pandemia y la educación en torno a ella. En esta ocasión nos centramos en analizar el papel de los medios de comunicación en esta crisis de salud mundial. Cada uno de nosotros tiene una mirada particular hacia los medios al momento de analizar posturas políticas, empresariales, ideológicas o de otro tipo. De hecho, particularmente la tengo, pero en esta oportunidad omitiré para centrarme en lo educativo y en la pandemia. El profesor y periodista Alcibiades González del Valle, docente de la Universidad Autónoma de Asunción, en su libro Estudiar Periodismo, ¿para qué?, señala: la veracidad de la noticia está dada por la coincidencia con los hechos que se publican. No obstante, es frecuente encontrarnos con informaciones que parten de un mismo caso, pero toman caminos distintos, se desencuentran, se contradicen, se niegan. Una ola de confusión nos ha llegado en determinados momentos, sobre todo por el uso inadecuado de las plataformas de comunicación como las redes sociales y las mensajerías instantáneas, que fueron y siguen siendo importantísimos canales de comunicación, pero a la vez fuentes inagotables de mentiras informativas o falsas o informaciones falsas, algunas de ellas reproducidas por los mismos medios de comunicación sin la debida contrastación. Este es uno de los aspectos en los que los medios deberían insistir. No pueden caer en esta trampa informativa, sino más bien informar con la mayor eficiencia posible. Cito de nuevo al profesor del Valle para señalar que la responsabilidad de los periodistas, de los medios de comunicación periodísticos, es la misma siempre, como fue en la era del sistema Morse, como es ahora en la era digital. El periodista tiene los mismos compromisos con la verdad y con la decencia. Si podemos presentar la slide 2. Al hablar del rol de los medios de comunicación en la educación durante la pandemia, primero debemos decir que siempre hubo una relación tensa con los órganos oficiales, como el Ministerio de Educación y Ciencias u otro organismo educativo. Cada sector con lo que le corresponde, probablemente con diferentes perspectivas. En este caso, durante la pandemia, esta relación tensa agudizó desde el inicio mismo de las medidas adoptadas en el marco de la cuarentena, sobre todo con la visión de la mayoría de los medios de prensa, al menos en Paraguay, respecto a cómo se manejó y se está manejando el tema de educación en medio de esta crisis de salud. Indudablemente, los medios tienen una influencia en la formación de la opinión pública, como estábamos diciendo. Es decir, lo que se plantee a través de ellos, o como lo planteen, puede moldear la postura y la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Siguiendo esta lógica, podemos decir que los medios tienen un papel fundamental en la credibilidad o no de los organismos públicos de gestión educativa en este momento sobre los resultados de las acciones educativas. La responsabilidad de la credibilidad, sin embargo, no puede quedar solo sobre la interpretación de los medios, sino también sobre las acciones de los mismos órganos y sus autoridades, responsables de establecer medidas académicas adecuadas. Los resultados de las acciones estrictamente en el ámbito educativo serán determinados por los espacios de evaluación, como bien se estaba diciendo en el anterior panel. Hoy, sin embargo, para lo que es la educación primaria y secundaria sobre todo, ya hay una afirmación mediática en el sentido de que fue un gran fracaso el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 2020. Eso al menos se puede percibir en las conversaciones informales, en el análisis y la opinión de los medios de comunicación. Pero más allá de esta siempre tensa relación entre medios de comunicación y órganos públicos como los de educación, cabe decir que hubo esfuerzo en común en algunas acciones para aportar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, por ejemplo, los medios públicos y privados emprendieron tareas conjuntas para respaldar acciones con el fin de cubrir el vacío educativo ante la carencia de clases presenciales. Como ejemplo, podemos mencionar la apertura de espacios televisivos para clases específicas desarrolladas con un plan elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Las clases fueron televisadas y transmitidas por el canal público y algunos canales privados.
A esta iniciativa se sumaron emisoras radiales, así como espacios virtuales, sobre todo en redes sociales. De acuerdo con lo señalado el año pasado por Pablo Noé, director de Paraguay TV, el canal estatal, los medios de comunicación son una importante herramienta para la educación, más aún en estos tiempos. Lo dijo cuando anunciaba a mediados de marzo que en los estudios del canal se había iniciado un proceso de grabación de materiales educativos para la plataforma digital que implementa el Ministerio para su educación a distancia. Fueron esos programas los que se difundieron por los medios privados también. ¿Fue suficiente? Al parecer no, pero fue una medida paliativa a la complicada situación planteada. Los medios de comunicación ayudaron a instalar términos considerados nuevos para la sociedad en el ámbito de la educación, como clases virtuales, educación a distancia, semipresencial, sincrónica y otros tantos que también para nosotros en el ámbito educativo fueron agregándose y clarificándose a medida que avanzó la cuarentena. Igualmente, como lo son en otras áreas, los medios fueron fundamentales para el control del bien público, al hacer seguimiento de adquisiciones y compras del ámbito de la salud y denunciar hechos irregulares. Ahora, ¿cuáles son los roles que están cumpliendo los medios de comunicación hoy? Más allá del valor informativo que brindan los medios de comunicación en una sociedad y el papel que cumplen en la formación de la opinión pública, si intentáramos resumir qué tipo de mensajes brindan en esta pandemia, podríamos resumir en estos puntos que ustedes ven en la pantalla. Educación, educativos, principalmente para tratar de explicar lo que es el virus, dónde surgió, cómo se propagó, qué consecuencias genera a nivel global y local, lo que es la vacuna, las nuevas cepas, el miedo, de una forma alarmista, con razón o sin razón, se presentó y se presenta como una catástrofe que lo es a nivel mundial y local. Los mensajes están directamente vinculados a la fatalidad, a la muerte en relación a las cantidades de infectados y fallecidos. La prevención, con la lógica de ayudar en el freno de la expansión, reúne las informaciones relacionadas al cuidado personal y colectivo. Se emprendieron incluso campañas de concienciación y hoy se trabaja sobre la importancia de la vacuna. Y un tema sumamente discutido, informaciones falsas, o podríamos decir contrainformaciones falsas. Con la aparición de informaciones falsas, los medios cumplen un papel fundamental para no propagarlas o para clarificar esas informaciones, usando fuentes seguras y oficiales. Se trabaja principalmente para frenar la ola negacionista y la llamada infodemia. Y aquí quiero utilizar una frase que me ha compartido el profesor paraguayo Héctor Farina. Él es profesor en la Universidad de Guadalajara, en México. Decía él, los medios se vieron obligados a educar sobre todo lo que es la pandemia y a desmentir para educar. Frase del profesor Héctor Farina de la Universidad de Guadalajara, México. Ahora, en medio de esto, debemos hablar también de la realidad laboral de los periodistas. La pandemia ha afectado el mundo laboral en todos los ámbitos. Los medios de comunicación, si bien durante la cuarentena, al menos en Paraguay, tuvieron permiso para cumplir con su labor, por ser considerada su labor importante, también entraron a un modelo diferente en el aspecto laboral. La mayoría de los periodistas debieron trabajar desde sus casas, limitados para acceder a informaciones de primera mano. Además, un dato no menor para analizar la labor de los medios fue la manera precaria en la que la mayoría de ellos trabajaron y siguen trabajando. Desde el Centro de Comunicación y Periodismo del Paraguay, una organización que me toca dirigir desde su fundación el año pasado en plena pandemia, se realizó un sondeo para conocer la realidad laboral durante la cuarentena. A modo de aporte a la reflexión general, comparto algunos datos. Profesor, si podría, por favor, compartir la pantalla. Se registraron despidos, reducción de salarios, falta de ayuda económica para adquisición de equipos indispensables de trabajo o para enfrentar la pandemia. Horas trabajadas superiores a lo establecido legalmente sin percibir horas extras y un importante porcentaje de profesionales que se plantea dejar el área para dedicarse a otro oficio.
Y ustedes ven ahí unos porcentajes de este sondeo donde habla de que el 39,4% de los periodistas trabaja más de entre 8 y 12 horas. Esto en cuarentena. El 60,6% no cobró horas extras, el 12,1% solo a veces. El 66,7% no desarrolla trabajo fuera del ámbito periodístico. Esto quiere decir que se dedica exclusivamente a trabajar en un medio de prensa. El 39,4% se plantea dejar la profesión y de ese grupo el 42,9% argumenta desmotivación profesional. El 21,4% sostiene que existe poca posibilidad de crecimiento profesional. Profesor, la próxima presentación, por favor. Y estos datos son directamente relacionados al tema de la pandemia. El 65,6% no recibió ayuda para adquisición de equipos mobiliarios para el teletrabajo. El 25% no tiene espacio adecuado para el trabajo en la casa. El 41% adquirió equipos inmobiliarios para cumplir con sus funciones. El 63,6% dijo que hubo despidos en su lugar de trabajo y el 21,2% sufrió incluso reducción salarial sin ser despedido. Estos datos obviamente son sumamente alarmantes y sirven para analizar también cómo estaban cumpliendo los periodistas la función de informar sobre la pandemia. Me gustaría ahora hablar un poquitito sobre las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud y por favor, profesor, siguiente slide, señalando que los medios de comunicación han intentado seguir las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial para la Salud, que tiene un marco estratégico para tratar de satisfacer con eficacia sus necesidades de información y de difusión de recomendaciones y orientaciones sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la salud. El documento regla el tipo de comunicación que desea hacer la entidad y puede servir como base para desarrollar una estrategia comunicativa en busca del bien común. Esto obviamente se empezó a analizar mucho más una vez que inició la pandemia y ya en cuarentena. Una buena comunicación que sea eficaz y no confusa es fundamental en este momento que estamos viviendo en materia de salud. Y esto mismo se traslada para el ámbito de la educación. Más que nunca precisamos de informaciones claras, sin sesgos, para encaminar el desafío que tenemos para lograr una educación de calidad que es cada vez más difícil por las condiciones en las que estamos. Primero hay que entender que todos hacemos comunicación. De una u otra forma, comunicamos de manera permanente lo que conocemos, pero también, lamentablemente, lo que no sabemos. Es fatal hablar de algo que no se conoce o peor, hacer correr rumores o especulaciones que más allá de una irresponsabilidad pueden ocultar intenciones no precisamente positivas. Lo vemos esto en todos los ámbitos, en la salud, incluso en el de la educación, donde se dice que siempre todos tratamos de trabajar a favor de la educación. Una comunicación irresponsable genera una alerta innecesaria. Es por ello que es imprescindible manejarnos con mucha prudencia, recurriendo primero a la información oficial. Es cierto que nunca se dice todo lo que se sabe, pero eso no implica que lo que se comunica estratégicamente sea lo que se tenga que saber. La OMS ha establecido 6 atributos o principios básicos de las actividades de comunicación. Y ustedes lo pueden ver ahí: accesible, factible, creíble y fiable, pertinente, a tiempo y fácil de entender. Creo que estos mismos aspectos pueden perfectamente ser tenidos en cuenta a la hora de informar. En efecto, estos 6 ítems pueden adoptarse como ejes de todo tipo de comunicación desde cualquier ámbito, público, privado, incluso personal, y podrían ser tomados para evaluar el nivel de aporte que brinda cada uno de los medios de comunicación en esta pandemia. Como estamos tratando de entender el rol de los medios de comunicación en la educación en la crisis de salud, bien podemos
tomar estos puntos como base de análisis. Y le pido al profesor si podría compartir el siguiente slide. Y quisiera, esa es la imagen que utiliza la OMS respecto al tema de la comunicación para la salud. Y me gustaría ir hablando de cada uno de ellos, con un breve análisis. Al hablar de accesibilidad se debe entender como la capacidad de lograr que el mensaje llegue a toda la sociedad por el medio que sea. No podemos limitarnos a pensar que toda comunicación pasa solo por los entornos digitales. Es preciso buscar los mecanismos adecuados para llegar a todos con tecnología o sin ella. Cuando se menciona una comunicación factible, hay que decir que se refiere a lo que se puede comunicar de manera viable, posible, practicable, realizable. En salud particularmente, y desde luego para la educación, es importante que el mensaje sea claro, preciso, determinando lo que es y no es recomendable comunicar, y además cómo hacerlo con la intención de lograr un objetivo, en este caso, en este momento, disminuir la propagación de la pandemia y fortalecer la educación. La credibilidad es el eje principal de toda comunicación y más aún cuando se trata de la salud, señala la OMS. Agreguemos que también para la educación y para todo tipo de ámbito. Aquí entran a jugar un papel importante los órganos oficiales y quienes masifican los mensajes, como los medios de comunicación. Tiene que darse una comunicación eficaz y fiable. Si se pierde la credibilidad, perdemos todos porque no se creerá en nada ni en nadie. Como ya hemos visto en este tiempo de pandemia, no se cree en quienes pierden credibilidad. Lo pertinente se puede explicar diciendo que lo que se debe comunicar es aquello que es más importante, relevante y de carácter de servicio sobre todo. Es inadmisible caer en interpretaciones o especulaciones, así como masificar por cualquier vía informaciones no confirmadas en forma de rumores. A tiempo, y esto es fundamental para el trabajo periodístico. No hay noticia más vieja que aquella que llega tarde. Acá se requiere de una estrategia definida y de acciones comunicacionales inmediatas, para lo que se necesita una clara definición de la política comunicacional y un buen equipo de profesionales que sepa de lo que está hablando y tenga la capacidad de presentar las informaciones en cualquier plataforma de forma clara lo antes posible. Desde la necesidad de los receptores tenemos que toda la información debe ser construida con una narrativa fácil de entender. Este principio muchas veces no se tiene en cuenta. Es un error comunicar algo solo con la lógica del que comunica. Toda comunicación tiene que ser pensada, construida y distribuida de acuerdo con la capacidad que tiene el receptor de interpretar un mensaje. A modo simple, se puede decir que, por ejemplo, el uso de lo complejo, lo técnico, incluso de palabras rebuscadas del diccionario, no es lo ideal para una comunicación y menos para cuando el mensaje debe llegar a todos para que sea interpretado. Debemos pensar en una comunicación participativa. Reitero, debemos pensar en una comunicación participativa. Ayer, en su excelente exposición, el doctor José Torres, cuando nos hablaba de educación inclusiva, planteaba la necesidad de repensar la educación y nos mencionaba precisamente la importancia de cambiar algunos paradigmas. Entre uno de los puntos que mencionó fue promover la participación. Es preciso también pensar en una comunicación sustentada en la participación ciudadana. Y ahí los medios deberán cambiar el paradigma de la comunicación vertical. Estamos en un momento difícil a nivel mundial, a nivel país. Nos enfrentamos a una pandemia que afecta a todos los niveles, en todos los niveles. Si desde la comunicación, la profesional y la individual, tratamos de actuar con responsabilidad, con prudencia y criterio, estaremos aportando tal vez uno de los mejores remedios. Quisiera enfocar en este momento algo que se está trabajando a nivel latinoamericano y creo que también en Europa se está trabajando mucho, que es estudiar a los medios de comunicación
para lo cual le pido al profesor si podríamos mostrar el próximo slide. La educación en tiempos de comunicación es importante. Básicamente lo que se plantea es conocer cómo funcionan los medios para entenderlos. Para llegar a esto, precisamos de personas pensantes. Ese aporte podemos brindar desde las universidades. Aquí quiero citar lo señalado por la profesora Patricia Nigro de la Universidad Austral Argentina. En su libro La educación en medios de comunicación señala lo siguiente: solo un ciudadano con juicio crítico podrá juzgar los productos que se le está vendiendo y también podrá exigir mejor calidad y diversidad. Finalmente, en una sociedad democrática, los medios deberán estar abiertos a todos los sectores. Los estudiantes deben tener la capacidad de interpretar la realidad, de comprender el contexto en el que viven y entender a los medios de comunicación. Para ello es necesario una educación en materia de comunicación, diría yo, transversalmente en varias carreras o por qué no en todas incluso. Nigro, Patricia, profesora amiga, utilizando estudios en esta línea de investigación, describe que esa educación debe apuntar a aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, del modo que tienen de producir un significado, de su forma de organización, de cómo construyen la realidad y de la comprensión de esa realidad por quienes reciben. Es decir, en una era en la que la tecnología, la información son fundamentales para la construcción de la sociedad, para la salud, para la educación, cada estudiante debe tener la capacidad de comprender los mensajes que reciba, desde cualquier plataforma o red, para no caer en una interpretación facilista y que la reproduzca sin siquiera conocer el fondo, el significado de lo que está recibiendo y retransmitiendo. En pocas palabras, necesitamos formar personas pensantes. Si me permiten, como parte del cierre de esta exposición, quisiera enumerar algunos desafíos que tienen los medios de comunicación y otros tantos que nosotros como academia tenemos de cara a la sociedad en medio de esta pandemia. Quiero resumir en 3 puntos los retos para los medios y quisiera, por favor, si profesor, podría usted pasar el próximo slide. El primer desafío: informar y no desinformar. Es preciso que los medios apunten a informar con calidad. En el ámbito de la educación se insiste y mucho, y con razón, en la mejora de la calidad educativa. Los medios no pueden estar ajenos a esta necesidad. Necesitan informar de manera equilibrada, determinar una agenda de información y hechos importantes para explicar lo que sucede, las causas y las consecuencias. No caer en las informaciones falsas, contrastar la información que brinda. Para informar mejor es preciso que se especialicen en el ámbito de la salud, de la ciencia y de la educación, aspectos que en los medios hasta ahora no parecían ser relevantes. El otro desafío: generar responsabilidad y conciencia. Hemos dicho que los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en la formación de la opinión pública. Es por ello que, en este momento de crisis sanitaria y educativa, la sociedad necesita de medios de comunicación críticos, pero pensantes. Se espera que adopten posturas claras a través de opiniones de editoriales, reportajes y artículos de opinión de expertos sobre cómo actuar y reaccionar para fortalecer la sociedad. Finalmente, apunto esto como resumen de lo que estamos trabajando: hablar con la sociedad. Ya no es posible una comunicación vertical en un mundo en el que nuevos medios de comunicación están a disposición de la sociedad. Se deben abrir espacios de participación real, no solo a modo de dar lugar a opiniones, sino para conocer qué quiere, qué desea, qué necesita la sociedad. Además de conversar con expertos, los medios deben llegar a todos a través de espacios en los que se pueda conocer realidades
para debatir sobre lo que es importante desde la visión del receptor, no solo desde la mirada del emisor. También me permito para esta exposición presentar algunos desafíos que tenemos como academia, según, digamos, el análisis que estamos haciendo con algunos docentes a nivel regional. Por favor, profesor, el siguiente slide. Primer desafío, fortalecer el pensamiento crítico. La universidad tiene como función formar profesionales, pero más que ello, y saben ustedes, tiene como función formar buenas personas. Para llegar a esto es preciso que cada estudiante sea pensante, consciente. Uno de los grandes desafíos de la academia es fortalecer la formación en el campo de la interpretación de la realidad en todos los ámbitos, para que cada estudiante no esté ajeno a lo que sucede a su alrededor. Los estudiantes tienen que comprender cómo funcionan los medios de comunicación para interpretar los mensajes que reciben. Citando de nuevo al profesor José Torres, quien ayer nos habló de la concienciación de la información como un aspecto importante para los docentes, si me permite el profesor Torres, me gustaría usar esa definición para señalar que debemos apuntar hacia la concienciación de la información como academia en todos los estamentos. El segundo desafío, promover la investigación. La academia ha brindado siempre importantes aportes en el ámbito de investigación, como es su rol, y lo sigue haciendo. Hay esfuerzos para investigar fenómenos como los que estamos viviendo. Uno de los puntos que debe estar en la lupa académica podría ser la relación de la comunicación con la salud y con la ciencia. En este caso, por ejemplo, con la pandemia o lo que podría venir después. Conocer cómo puede la academia aportar en materia de comunicación y cómo los medios podrían mejorar la labor que realizan para fortalecer el sistema de salud y el sistema educativo. Finalmente, como tercer desafío para la academia, apuntamos fomentar especializaciones. Uno de los aspectos desfavorables que se vieron en el manejo de la información por parte de los órganos públicos, de los medios de comunicación e incluso de manera general, fue el desconocimiento sobre determinadas áreas. Si bien es cierto, esta es una cuestión nueva, nos hemos dado cuenta de que nos falta muchísima capacitación en varias áreas, como las de salud, la ciencia, la tecnología y desde luego la educación. Podemos hablar así de la necesidad de fomentar especializaciones, doctorados en las áreas de la comunicación para la salud, la comunicación científica. De hecho, en la UAA hubo una experiencia sumamente interesante con una alianza con CONACYT. Se desarrolló el primer masterado en comunicación científica e investigación, que fue un éxito, y también pensar en algo que no, particularmente en Paraguay, no se está ofertando, no se está desarrollando. Estoy hablando de la comunicación educativa. Se estudia mucho la educación, pero no probablemente cómo debería tratar la comunicación temas relacionados a la educación. Y en Paraguay estamos en momentos sumamente interesantes sobre la transformación educativa, el fortalecimiento de la educación superior, y es como que existe una carencia en ese aspecto. En los últimos 4 años he trabajado directamente en comunicación educativa y uno de los aspectos que hemos encontrado en consultoría era precisamente la escasa cantidad de profesionales especializados en educación. Estos campos hoy son necesarios para fortalecer la educación ante las necesidades que nos apremian. Sabemos que sin salud de calidad no podremos tener una educación de calidad. Así como debemos advertir que si no tenemos educación de calidad, no tendremos una salud de calidad. Una depende de otra. Finalmente, para cerrar y en honor al tiempo que me han brindado para esta conferencia, en este importante encuentro, decir de vuelta, los medios de comunicación son importantes para la sociedad. Cumplen un rol fundamental para la salud y para la educación.
Hoy navegan entre la educación, el miedo, la prevención y las informaciones falsas. Desde la universidad nos compete analizar esta situación y brindar alternativas de solución para mejorar la calidad informativa, como siempre ha brindado cada universidad pensando en la sociedad. Y estoy seguro que juntos podremos lograrlos. Muchísimas gracias. Si podríamos presentar la próxima. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Richard. Voy a incorporar que realmente que esté presente la doctora, la profesora Claudia Jaime. Da activa tu micrófono, Claudia. La verdad que ha sido magnífico lo que estamos recibiendo aquí por el chat. Bueno, he tratado de poner algunos mensajes. Ha citado algo que me ha hecho recordar buenos momentos allá en la UA, y fue en esta maestría en comunicación científica donde tuve la oportunidad de impartir una materia sobre metodología de investigación, y la verdad que fue una experiencia excepcional y eso. En fin, agradecer. Claudia, por favor, toma la palabra. Sí. Creo que Richard ha resumido un poquito temas de interés, no solamente para nosotros los docentes, sino también justamente para trabajar temas bastante puntuales para trabajar con nuestros alumnos. Esa relación, nosotros estamos trabajando mucho en la relación, justamente él hablaba de la infodemia, de las informaciones falsas, son temas actuales que nosotros justamente nos ha tocado enseñar desde nuestra carrera, desde nuestros espacios. Incluso nuestros alumnos han podido participar también en capacitaciones internacionales gracias a un programa del MITIC, donde ellos se capacitaron justamente en lo que son las noticias falsas. Y también vemos acá la conjunción de cómo es importante la educación y la comunicación, y que a veces pensamos que no van de la mano. Hoy Richard volvió a enfatizar la importancia que tiene la comunicación y la educación. Eso me gustaría agregar. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Richard. La verdad que por aquí estamos viendo felicitaciones. Te he puesto algunas en pantalla. La verdad que la gente ve la oportunidad. Ha habido una, lo que pasa es que se me ha ido un poquito adelante, que decía la importancia que veía justamente en cómo los periodistas han podido apoyarnos justamente esa información. Aquí está, lo he encontrado aquí. Este mensaje que creo que también es importante de cara, fueron importantes en este periodo de pandemia para informar qué estaba aconteciendo en el mundo. Creo que también ha sido un mensaje muy importante que viene, bueno, justamente en relación a lo que estamos hablando y cómo de importante ha sido el papel educativo, como muy bien ha resaltado el profesor, en este momento de pandemia. Bien, pues muchísimas gracias Richard, muchísimas gracias Claudia. Tenemos 5 minutitos para comenzar esa última tertulia que vamos a llevar a cabo. Insisto que este último acto académico como tal del Congreso va a ser un acto formal pero informal. Es formal porque está dentro de las actividades del propio Congreso, pero sí queremos que ese momento sea un tanto relajado. Vamos a contar con la presencia de unos doctores, el doctor José Antonio Torres, que ha sido citado en varias ocasiones. Va a estar también una profesora de Teoría e Historia de la Educación, la doctora Victoria Figueredo. Va a estar también el doctor Julio Martín, que va a aportar también ese grano de arena desde el apartado de la educación, de la economía de la educación. Y va a estar también el profesor Fabio Machado, que nos ha acompañado en los aspectos técnicos, pero muy conocedor de toda la línea. Y vamos a hablar como si estuviéramos tomando un café, un buen vino, bueno, perdón, no puedo alentar el alcohol, pero hey, vamos a dejar un buen café. Como el telere no me gusta mucho, por eso digo el café. Y vamos a tratar de relajadamente, tratar de ver qué nos espera a partir de ahora. También les quiero comentar, como están los que están presentes, que les voy a comentar antes de la clausura por un detalle que estamos pensando desde la organización de cara, y que sí necesitaremos la participación de todos. Se lo comentaremos también en privado a los compañeros que han hecho estas ponencias, pero que sí lo comentaremos un poco más genérico en ese momento antes de la clausura del Congreso. Así que
En 5 minutos, 5 o 6 minutos nos vemos en el siguiente canal. Gracias. Insisto en la idea de que hacemos estos compartimentos estancos para que los vídeos queden de forma independiente en YouTube. Así alguien que esté interesado en la ponencia del profesor Richard, pues directamente puede pinchar ese vídeo y verlo. Si quiere cualquier otra ponencia y no tiene por qué estar viendo todo el congreso y estar localizando dónde estaba el minuto. Estamos también siguiendo una sugerencia que nos han hecho, muchas gracias, en Google Analytics, pues de dónde estamos recibiendo y la verdad que estamos viendo de YouTube, estamos viendo, bueno, la participación, la entrada y salida que está viendo de los distintos sitios. La verdad que está siendo, bueno, no lo voy a decir porque tampoco puedo, no debo hacer, pero estaba muy contento. Así que muchísimas gracias, Richard, muchísimas gracias, Claudia, y a todas y a todos. Nos vemos en 5 minutos, 5 o 6 minutos en el siguiente canal para esa. Muy bien, muchísimas gracias y nos estamos viendo ahora dentro de la visita. Cortamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.